Nos encontramos en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, donde Médicos Sin Fronteras está presentando la muestra Médicos Sin Fronteras en Acción, Campo de Refugiados. Esta muestra busca poner el foco tanto en el trabajo de la organización en este tipo de contextos, así como también llamar la atención de la situación que viven nuestros pacientes, los refugiados. La muestra busca ser un momento en que la gente pueda ponerse en contacto con las formas que tiene de encarar el trabajo Médicos Sin Fronteras en este contexto y conocer más acerca de crisis humanitarias que se están dando en este preciso instante sobre la situación de refugiados en distintas partes del mundo, como pueden ser Sudán del Sur, la frontera entre Kenia y Somalia, la región del Sahel o la misma situación de los refugiados sirios que huyen hacia países limítrofes. Dentro de las crisis médico-humanitarias que hoy están azotando al mundo, esta es una de las más terribles, ¿no? Es decir, son seres humanos que lo dejan todo detrás. No solo lo dejan todo detrás para salvar su vida y la de sus familias, sino que además llegan a un lugar donde van a ser cautivos, ¿no? Eso me parece que es fundamental. O en uno de los testimonios, ¿no? Una de las personas que vivía allá, ella lo decía claramente: yo me siento aquí prisionera. Yo hace 3 años estaba como jefe del proyecto en Congo, en Sud-Kivu, y justo en los últimos meses, el último mes de mi estadía ahí, hubo una serie de movimientos, no de refugiados, sino de desplazados. Desplazados son gente que se mueve internamente dentro del mismo país. Tienen un estatuto más precario, hay mucha violencia y eso origina muchos movimientos de población. Los que sufren ahí son los civiles, los pobladores en las aldeas, que viven en zonas muy rurales y remotas. Y bueno, hubo bastante violencia en el norte, entonces empezamos a recibir gente que venía, normalmente vienen caminando, con el colchón, las cacerolas, lo que tienen en la cabeza, y uno los ve las rutas, que son los caminos, son todos de barro, o sea, las condiciones y las estructuras son muy malas. Empezamos a tener un flujo muy grande. ¿Y qué hicimos en este caso? Básicamente fue empezamos a ir a los puestos de salud que estaban cerca, que estaban en las aldeas donde estaba viviendo la gente, para un poco ver la situación de estos puestos de salud, porque había algunos que no estábamos apoyando en ese momento. Hay que decir que algunos eran como, no sé, como una casa de baja, o sea, estaban en condiciones muy malas, no tenían medicina, no tenían nada. Y también ver un poco la gente que estaba llegando, en qué condiciones estaba. Más o menos en un mes bajaron como 5.000 personas caminando, porque se habían hecho como 300 kilómetros caminando, huyendo justamente de los combates y, bueno, el ejército y los rebeldes. Son poblaciones enteras que pueden ser atacadas por la guerrilla y la población se ve obligada, por ejemplo, de un día o un momento para el otro, a dejar sus casas, a dejar todo lo que tienen, y a veces ni siquiera tienen tiempo de llevar, ¿no?, lo poco que tengan en su casa. Entonces, desde el punto de vista, hay necesidades médicas y necesidades que no son médicas, pero que también, si no son solucionadas, afectarán a la salud. Normalmente las víctimas o los primeros afectados en estos conflictos son las mujeres y son los niños. Entonces, la situación puede cambiar dependiendo del campo de refugiados, dependiendo, ¿no?, del conflicto, dependiendo del tiempo que haga que están en ese lugar. En el caso, por ejemplo, de Somalia o de Angola, por ejemplo, rápidamente las víctimas principales han sido niños, entonces los principales problemas eran de malnutrición. Entonces lo que hace MSF es una evaluación muy rápida a nivel nutricional. Se hace un día, por ejemplo, con todos los niños, se aprovecha, se vacuna, se vacuna y se hace una evaluación rápida para establecer cuál es el nivel nutricional de esos niños. Y en base a esto después se define, de acuerdo a
a la cantidad de niños con malnutrición aguda severa que hay en ese lugar, la necesidad de abrir o no centros de nutrición, que pueden ser tanto ambulatorios, es decir, que los niños se controlan y van a su casa, o si hay un niño realmente en un estado más grave, puede necesitar estar hospitalizado y un seguimiento mucho más detallado. Ver que se te muera un niño es extremadamente doloroso. Yo soy colombiano y alguna vez me había muerto algún niño en Colombia, pero ver que se te mueran 5 niños o 10 diarios es extremadamente doloroso. Yo lloraba todos los días, no paraba un día de llorar. Y en la noche yo sentía que me derrumbaba y pedí que me sacaran de allí. Yo no podía estar allí. Yo no puedo enfrentar esta situación. Es más fuerte de lo que yo puedo hacer. Y había un médico con mucha experiencia que estaba allí, al que yo llegaba a reemplazar. Ya llevaba muchos años en Médicos Sin Fronteras, y me sentó y me dijo: bueno, a ver, Henry, si tú no estás aquí, no se van a morir 5, se van a morir 10 o 15. Entonces piensa que estás salvando o estás ayudando o preveniendo de que se mueran, en vez de 10, que se mueran solo 5, porque algunos van a morir porque llegan muy tarde, porque los recursos que hay allí son mínimos y no hay la tecnología ni todo lo que se pudiera hacer. Y piensa que de todas formas cualquier cosa que tú estás haciendo aquí vale mucho. Y trata de pensar en no los que se están muriendo, sino en los que estás salvando. Y así lo enfocaba yo, y eso me ayudó un poco a sobrellevarlo y a sentirle que, bueno, es verdad que sigue doliendo. Ya no lloraba tanto al final de la misión, obviamente siempre duele, pero yo decía: tengo que ser fuerte para que sirva de algo estar aquí, si no será en vano el haber venido, el haber dejado a mi familia, el haberlo dejado todo para estar en esto. Los refugiados, igual que los desplazados, sufren mucho porque están fuera de su hábitat, sin trabajo, con condiciones de vida extremadamente difíciles, y esto es una parte muy importante que de a poco cada vez Médicos Sin Fronteras está tratando de darle más presencia, que es la parte del apoyo a la salud mental, y que antes, lamentablemente hace 10-15 años, no existía, y hoy en día es un pilar más dentro de la asistencia que se le brinda a los refugiados, a los desplazados, a los migrantes. Estuve trabajando en Irán, en la frontera con Afganistán, durante el régimen talibán, o sea, antes de la guerra en Afganistán, y estábamos trabajando con refugiados. Era un contexto bastante particular porque no había campos de refugiados, que es como lo típico de África, sino que acá trabajamos en una ciudad que es grande, 1,5 millones de habitantes, donde llegaban los refugiados e intentaban ubicarse un poco donde podían. Entonces, en este contexto, Médicos Sin Fronteras buscaba ver dónde estaban, sobre todo los que recién llegaban. En general eran mujeres con niños, casi siempre habían salido porque los talibanes habían llegado al pueblo donde ellos vivían. Entonces ahí empezaba una puja por tratar de proteger los pocos bienes que tenían. Las mujeres y los niños empezaban a migrar hacia la frontera, y los hombres muchas veces quedaban detrás, muchos morían en la lucha o algunos quedaban tratando de recuperar algunos de sus bienes. El paso por la frontera era muy traumático, y el impacto más fuerte era conocer estas historias, ¿no? Y la salud mental. En general, casi todas las consultas eran somatizaciones a partir de todo lo que habían vivido, y la verdad es que una parte muy fundamental de nuestro trabajo era el trabajo de abogacía, recabar esta información y poder contar qué era lo que estaba viviendo esta gente y qué era lo que estaba pasando en Afganistán en un momento en el cual Médicos Sin Fronteras prácticamente no podía trabajar. Básicamente, retomar un poco lo que venía contando Henry del tráfico de personas, ¿no? de sus países de origen, de los cuales dejan todo atrás por causa de guerra, por distintas razones, y toda la ruta que van haciendo en distintos países hasta poder llegar a Europa. A mí me tocó trabajar en una misión donde trabajamos en una cárcel para inmigrantes ilegales en la isla de Mitilinia, en Grecia, y en un asentamiento de inmigrantes afganos en Patra, que es un puerto que conecta Grecia con Italia.
Había proyectos similares también en Italia, en Lampedusa y en otras islas, que son donde digamos, los puntos de entrada de los distintos refugiados o personas que van tratando de obtener su estatus de refugiado a Europa. Bueno, esto es un tema muy complejo, abarca muchísimas cosas a nivel legal. A mí lo que más me impactó de estar trabajando, bueno, en particular en la cárcel, es ver a personas que venían en pateras, cruzaban de las islas de Turquía a la isla de Mitinino, isla de Lesbos, en Grecia, y eran detenidas en una cárcel sin las condiciones apropiadas. Y como decía Verónica, uno de los componentes más importantes del proyecto era la parte de salud mental. Si bien venían personas con patología médica, el mayor problema era el tema de salud mental. Me impactó mucho ver niños detenidos dentro de la cárcel con sus mamás. En el centro de detención la mayoría de los detenidos eran de origen somalí o de origen afgano, había muchos de Afganistán y algunos de otros países de África, algún que otro palestino. Y bueno, ya si uno se pone a pensar en los países de origen, ya por definición y por contexto general deberían tener el estatus de refugiados. Están saliendo de países que están en conflicto bélico, que tienen violencia y que esas personas tienen con sus vidas. Sin embargo, solo el 1% de ellos recibían el estatus de refugiado, la mayoría era detenido en nuestros centros de detención y después, pasado un tiempo donde no los podían detener por más tiempo, recibían una carta escrita en griego que los combinaba a volver hacia sus países. Las situaciones que hoy estamos viviendo son muy complejas y yo sí quisiera invitarles a ustedes que reflexionen sobre estos dos temas. No es posible que se haya, digamos, expulsado una guerra o una participación en una guerra en un país como Libia, porque se suponía que iban a proteger a la población civil de un tirano, y luego esos mismos países cerraban las fronteras cuando los libios que lograban salir de ahí desesperadamente necesitaban refugio. Cerraban las fronteras, ¿no?, de países de Europa, por ejemplo, que habían entrado a la guerra hablando de que se iba a proteger a la población civil. No es posible tampoco que haya ejércitos que están en una guerra, estoy hablando en el caso de Afganistán, en donde en un lado, en un hombro llevan el fusil y con otro están dando comida o como están repartiendo zapatos. La gente no entiende nada. Si un actor hace la guerra, ese es su rol. Lo que no puede hacer es mezclarse con una ayuda humanitaria. Los actores humanitarios tienen una agenda clara que es la ayuda, es salvar vidas y ayudar. ¿Ven? Como Médicos Sin Fronteras hay otros. Cada vez que otro actor intenta de mezclar la guerra con la ayuda humanitaria, pone en peligro a millones de personas. Después de escuchar, ¿no?, a todas mis compañeras y compañeros y compartir todas estas historias con ustedes, decirles que Médicos Sin Fronteras, o sea, elegimos este tema de los refugiados porque es una de las áreas en las que trabajamos. Pero así como está están los conflictos armados, están las poblaciones que son discriminadas a propósito para que no tengan acceso a la salud, están los desastres naturales, en fin, hay una serie de contextos en los que las crisis médico-humanitarias son así de serias. Médicos Sin Fronteras es una elección que no es fácil, que es dura, que es trabajar en la emergencia, que es salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Esa es nuestra misión y eso es los que trabajamos para esta organización, de lo que hemos venido haciendo durante los últimos 41 años.